Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de haciendoucha.com, el canal donde vas a poder aprender sobre economía e inversión de una forma gratuita y de una forma muy sencilla. Hoy vamos a ver lo que serían las diferencias entre las filosofías de inversión Value y Growth. Hay algunas filosofías, hay diversas filosofías que se centran en algunas empresas con unas características y otras en otras, y generalmente a la hora de determinar si queremos invertir en un fondo o en otro, en este tipo de ocasiones pues veréis que en estos fondos hablan de este tipo de filosofía como Value o como por ejemplo Growth. También podéis tener fondos que tengan en el nombre un nombre de Growth. Entonces vamos a ver las diferencias, vamos a ver qué son cada una y vamos a saber también cuándo es el momento correcto de invertir en cada una de ellas. Entonces, por empezar un poco con lo que sería esa lógica, vamos a empezar detallando un poco lo que sería la filosofía de Value Investing. La Value Investing lo que significa es que inviertes en valor, es decir, estás seleccionando ese tipo de empresas que por fundamentales o por sus cuentas de resultados o por balances, porque tienen balances fuertes, están baratas con respecto a lo que está ocurriendo en el mercado. Entonces, siempre el equipo gestor de un fondo de inversión que se basa en una filosofía value va a tener en cartera aquellas empresas que consideran que tienen todavía mucho upside con respecto al mercado. En el momento en el que esa empresa pues sube un 20, un 30 o dependiendo del objetivo del fondo, la descartan, la venden y buscan automáticamente otra empresa que pueda ser susceptible de esos incrementos, ¿no? Entonces siempre van buscando aquellas empresas que por alguna razón o por otra, ya sea porque el sector no está teniendo el suficiente foco, el mercado no está poniendo el foco en ese sector en concreto, o porque el ciclo económico no va conforme a lo que sería actualmente en la gestión de esa empresa, sino que en un futuro pues pueden ser que por ejemplo suban tipos si ese tipo de empresas se vean beneficiadas en ese momento, pues ahí veríamos cómo pues van haciendo ese encaje de puzzles entre las empresas y dicen, vale, esta empresa me ha subido mucho, ya no le veo tanto potencial, vendo y me voy a otra empresa o a otro sector. Entonces, en este tipo de casos, pues siempre vamos a tener en cuenta que si nosotros decidimos invertir en un tipo de gestión de value, ese fondo de inversión, por definición, va a tener empresas que están baratas. A no ser que venga una catástrofe, pues generalmente o se quedará más o menos estable o tendrá ese upside que busca el equipo gestor. Y obviamente pues eso dependerá de sus análisis y de cómo de buenos sean gestionando la caja, cómo de buenos sean viendo y analizando los balances y las empresas, o también leyendo un poco por cómo va a ir la economía mundial, ¿no? Y por dónde va a ir, más o menos. En contraposición, tenemos las empresas growth, que por su definición hablan de crecimiento. Es decir, están centrándose en empresas que tienen un gran potencial de crecimiento, cuyas ventas pues se van a incrementar exponencialmente o de una manera muy significativa en el corto plazo, hasta el punto de invertir en empresas que no están generando caja en la actualidad, pero que por ese incremento de ventas que se descuenta o que el mercado descuenta, llegará un momento en el que sean rentables y puedan ser rentables sosteniblemente en el tiempo. Esto lo que genera es que pues haya empresas que tienen un upside muy fuerte cuando de repente demuestran que están empezando a generar ese tipo de pues sostenibilidad, ¿no? Que con las operaciones que están gestionando o con sus ventas generan la suficiente caja como para o bien generar beneficio o mantenerse en el tiempo gestionando ese tipo de negocio, ¿no? ¿Y qué es lo que suele pasar en este tipo de empresas? Lo estamos viendo ahora en muchas empresas de semiconductores, de lo que sería este tipo de sectores donde el tema de la inteligencia artificial pues está jugando mucho juego. Estamos viendo empresas que no están haciendo mucho dinero y que simplemente en cuanto gestionan o en cuanto anuncian
que están obteniendo pedidos y que van a establecer tal alianza con tal empresa que es muy potente, pues de repente se marca un más 20 o un más 30%, y ahí muy bien no sabes realmente si vender, si asegurar, si dejarlo, porque no tienes mucha información, todo se basa en expectativas del mercado. Entonces, si tú crees que eso todavía tiene upside, pues lo tendrías que dejar. Si no, pues lo tendrías que vender y asegurar beneficios. Más o menos esa es la filosofía de invertir en empresas growth, ¿no? Son empresas que no hacen un chavo o que están cerca de hacer alguno, y pues básicamente el upside es en el momento que demuestren que tienen sostenibilidad y que se van a poder gestionar pues básicamente con los fondos que generan de sus operaciones. Ese sería el mejor de los casos. Generalmente este tipo de empresas o están muy endeudadas o básicamente lo que tienen son warrant convertibles que en algún momento para captar fondos ofrecen acciones y eso diluye mucho a los accionistas. Entonces en este tipo de empresas hay que tener mucho cuidado cuando se invierte, y los equipos gestores pues generalmente tienen este tipo de cuidado, pero saben el riesgo al que se enfrentan, ¿no? Que es que pues te diluyan y te pases muchos meses hasta que se demuestre que la empresa realmente es rentable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si invertir en uno o en otro? Hay que tener en cuenta el ciclo económico, porque el ciclo económico te da un poco de sensación sobre qué se está premiando más en los mercados, en el caso del value investing, y por otro lado hay que tener en cuenta los tipos de interés. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, hay un vídeo muy interesante sobre los tipos de interés que subí la semana pasada que te tendrías que ver para saber cómo te afectan a ti este tipo de decisiones. Y ahora vamos a ver cómo afectan a las empresas growth. Entonces, si te interesa, te lo dejo por aquí para que vayas y nosotros seguimos. Las empresas growth generalmente tienen un gran consumo de caja. Y como no generan caja por sus operaciones, necesitan conseguir la caja de algún lado, ya sea por venta de acciones, obtienen caja, hacen un private placement y de repente reciben caja. Eso pues genera un poco de dilución porque estás vendiendo acciones a mercado, o tienes financiación bancaria o de fondos de inversión que te ofrecen préstamos con tipos muy altos. Entonces, si tú tienes una empresa growth, ese tipo que vas a pagar sobre los préstamos va a ser elevado, no va a ser de un 4, un 3, un 2% en el caso de los euros, o un 4%, un 5% en el caso de los dólares. Va a ser de más porque tú tienes un riesgo implícito. Tienes el riesgo implícito de que tu negocio no genere suficiente caja y no pueda repagar. Entonces todo eso los bancos lo saben, y cuando llegan con sus préstamos para decirle a las empresas, oye, ¿quieres que yo te preste dinero para que puedas continuar con tus operaciones? Las empresas dicen sí, claro, y los bancos dicen vale, pero no me vas a pagar un 5% en dólares como podría ser un préstamo que obtiene, pues por ejemplo, Inditex. No, me vas a pagar, en el caso del que Inditex pues tuviese préstamos obteniese financiación en dólares, pues me vas a pagar en vez de un 5 o un 6%, me vas a pagar un 8 o un 9%. Entonces, las empresas toman prestado y la factura de intereses es muy grande. Entonces, si tú ves que en la economía, tal como estamos ahora en la actualidad, se descuentan futuros incrementos en los tipos de interés, obviamente esas empresas growth van a sufrir mucho. ¿Por qué? Pues porque los márgenes se van a reducir, van a tener que vender mucho más, y si quieren vender mucho más para seguir trabajando en ello, pues lo que va a pasar es que van a tener que gastar más en marketing, van a tener que gastar más en publicidad, o van a tener que contratar a más gente para vender más. Todo eso es como una espiral de coste que, si no se sustenta por los ingresos, lo van a pasar muy mal para poder repagarlo todo, o para simplemente pagar los salarios. Esto es lo que pasó después del COVID, periodo 2022 en adelante. Los tipos de interés que hicieron estaban en negativo y subieron a un 3-4% en Estados Unidos, 4,75% llegamos a ver. Todas esas empresas que antes eran growth, que habían tenido pues un upside bastante considerable previamente a ese entorno de COVID,
¿Por qué lo estaban teniendo? Porque estaban obteniendo financiación bancaria a un tipo bajo, en comparación con lo que deberían de obtener en base a su riesgo. Recordemos que los tipos estaban muy bajos, en Europa estuvieron en negativo. De repente vieron cómo los tipos subieron muchísimo y los bancos dijeron, oye, los tipos están subiendo, yo te estoy prestando dinero, me vas a tener que pagar más intereses. Porque yo te di este préstamo que en vez de ser a un tipo fijo estaba referenciado al comportamiento del SOFR o al comportamiento del Euribor, que son dos benchmarks que se utilizan para pues gestionar esto, y como eso está subiendo mucho, pues tú ahora me vas a tener que pagar más. ¿Y qué es lo que pasó? Que muchas empresas, pues en el momento en el que subieron eso, ese año en concreto no consiguieron gestionar el tema de las ventas de la misma forma. No aumentaron sus ventas de la misma forma. Eso aumentó los gastos y de repente vimos como muchas empresas empezaron a declarar pues pérdidas trimestre a trimestre, uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque la factura por los intereses subió mucho. Entonces, si nosotros vemos que en el entorno económico en el que nos movemos los tipos de interés van a subir y no tiene pinta de que vayan a bajar en el corto plazo, pues obviamente las empresas growth, a no ser que sean players reconocidos en el mercado y que ya tengan sus contratos muy muy bien asegurados con empresas de renombre ya asentadas, lo van a pasar muy mal. Y es importante este tipo de cosas porque de un trimestre a otro pues pueden asumir un coste elevado por esa factura por los intereses y de repente la cuenta de resultados se puede ir a pique. Y si eso se va a pique, pues de repente la cotización, pues ¿qué va a pasar? ¿Tú qué crees? Va a ir detrás. Entonces, ahí tienes un poco de decisión, de toma de decisiones a la hora de invertir en una o en otra. Value se supone que va a ser barato en cualquier momento. Obviamente, si las bolsas están cayendo muchísimo, pues por mucho que sea value lo va a hacer mal. Pero growth sí que tienes que tener en cuenta un poco el entorno en el que tenemos, ¿no? El entorno de si, aunque las empresas lo estén haciendo bien, en el futuro se descuenta que vaya a subir los tipos. En ese caso, la factura será superior y a no ser que los ingresos pues vayan aumentando muchísimo más, veremos cómo la cotización de esas empresas va a ir para abajo y pues si estamos invertidos en el foco, en la parte alta de la cotización, pues veremos cómo perdemos dinero. Espero que os haya gustado el vídeo, nosotros nos vemos en el siguiente y pues nada, no mucho más. Si queréis saber un poco más sobre el canal y sobre el proyecto, podéis entrar en haciendoucha.com y nos vemos por allí. Un saludo.